Dios les bendiga, hermanas. Me da un placer de estar con ustedes una vez más. Les doy gracias al Señor por esta oportunidad otra vez y bienvenidas otra vez. Hoy vamos a estar hablando en referencia un poco más lo que es el autodominio y cómo podemos usar los versículos que, um, que ayer leímos, cómo los podemos usar en nuestras vidas personales, en nuestro caminar con el Señor y cómo podemos usar las situaciones que pasamos para enseñar la próxima generación, amén. Porque el aprender no es solo de que uno lo aprenda para uno mismo, pero también para que podamos enseñar. Y como mujeres estamos aquí para poder avanzar en el caminar con el Señor y podemos también aprender a enseñar a la próxima generación, que es nuestros hijos o todos los que, todos los demás que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder compartir con ellos la palabra del Señor. Amén. Entonces, una de las áreas que yo he aprendido, una pequeña testimonio que tengo para ustedes, es cuando, cuando yo comencé a caminar con el Señor o cuando me reconcilié con el Señor hace unos 17, 18 años. Yo aprendí de que cómo yo era antes y cómo comenzó mi vida a cambiar después que comencé a caminar con el Señor. Y una de esas era de que cuando yo iba a la tienda y yo miraba si eso estaba, um, si podía comprarme algo, entonces yo me lo compraba. Si yo podía mirar, si yo podía, si yo miraba una blusa que quería, no que necesitaba, muy diferente, que yo decía, oh, bueno, pues me la voy a comprar. Necesito esta en blanca, en el color blanco y lo necesito en cada color que se encuentre, ¿verdad? Y, en es, y eso yo comencé a mirar en mi ser de que cuando comencé a caminar con el Señor, comencé a entender de que ir a la tienda, ah, de que cuando iba a la tienda ya no necesitaba comprarme las 5 blusas en cada color, la misma blusa en cada color, sino de que comencé a mirar de que el Señor estaba haciendo algo nuevo dentro de mí. Y, y eso fue porque comencé yo a buscar más del Señor, comencé a entender más del Señor. Y cuando comencé a entender más del Señor, me acuerdo eh, de que de que yo quería, de que yo quería conocer más del Señor y quería ser más como el Señor y quería complacer al Señor, quería hacer su voluntad. Y una de las cosas fue de que me acordaba de este versículo Gálatas 5:22, que era de los frutos del Espíritu. Y uno de esos es templanza, que es dominio propio o autodominio. Y eso me enseñó a mí a aprender en esta pequeña situación de que, de que ir de compras era el satisfacer el yo mismo, ¿verdad? Pero cuando yo comencé a caminar con el Señor y iba a la tienda, yo me acordaba al principio de que cuando yo iba a la tienda, yo, yo quería algo, pero después al mismo tiempo decía, oh, pues no lo necesito, ¿verdad? Y yo estaba bien con esa situación, me sentía bien, no me sentía con un pensamiento negativo ni nada así, ¿verdad? O algo, una emoción negativa. Pero cuando llegaba a mi casa, comencé a notar que estaba enojada un poco porque decía dentro de mí, comenzó estos pensamientos, bueno, te hubieras comprado la camisa, la necesitabas, o si necesitabas los zapatos, te los hubieras comprado también. Y entonces eso me comenzaba a sentir como que ¿por qué no me lo compré? Mejor me lo hubiera comprado. Y entonces cuando comencé a sentir que esos pensamientos comenzaron a crecer dentro de mí, entonces yo me sentaba y decía, ay, bueno, pues me lo hubiera comprado, me voy a regresar, lo hubiera agarrado. Y entonces
yo decía dentro de, o algo dentro de mí, o algo venía a mi mente diciendo, bueno, tú te lo mereces, te lo hubieras comprado, si tú tienes trabajo, ¿por qué no te lo compras? Y esto y esto y esto, ¿verdad? Y entonces todo eso comenzaba en mi mente, pero y me comenzaba a enojar porque no podía comprar algo, ¿verdad? Pero después dije, Señor, tú tienes dominio sobre mi mente, tú tienes dominio sobre mis emociones, porque tú eres el rey sobre todas las cosas y sobre mí. Y tú, Señor, me vas a dar y me vas a ayudar a tener dominio, a que yo no tenga estos pensamientos negativos, que yo no voy a tener esos impulsos negativos de querer satisfacer yo mismo cuando no es necesario, y de que yo voy a estar que mis pensamientos sean para complacer tu voluntad y no la mía. Y porque yo sé de que esto me va a ayudar a mí a aprender, de que me va a enseñar a mí a utilizar estas situaciones para que yo pueda enseñarle a mis hijos de que no todo lo que uno quiera o no todo lo que uno quiera comprar edifique mi vida, pero de que yo pueda enseñarle a mis hijos de que Dios tiene mejores planes y que no es comprar toda la tienda, si solo es para que si yo voy a comprar 5 pares de zapatos para solo lucirlos, um, que eso no era necesario, ¿verdad? No es que no iba a tener, de que uno no pueda tener esas cosas, pero todo a su debido tiempo, y el Señor va a seguir enseñando y Él va a proveer lo que Él tiene que proveer. Amén. Y les compartía ese ejemplo pequeño porque esta situación me ayudó para años después. Unos años después me recordaba de que cuando nos movimos, yo sabía que el Señor tenía propósito y que teníamos que movernos a otra ciudad. Bien, siendo eso, entonces tenía que cambiar de trabajo. Íbamos como familia a tener que comprar otro vehículo porque donde nos movimos, la transportación era muy fácil, y mi trabajo iba a estar a una distancia y no iba yo a tener la transportación que necesitaba todo el tiempo, ¿verdad? Y que no podía depender de que mi familia me llevara, porque cada persona iba a tener su propio trabajo, cada persona tiene su vida, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que tuve que aprender a manejar, y aprender a manejar vino unos pensamientos y unas emociones negativas dentro de mí, porque me daba un miedo de manejar un vehículo, y yo tenía un miedo de aprender a manejar un vehículo. Y entonces yo me encontraba en esta nueva etapa en mi vida, y yo me acuerdo preguntándole al Señor, Señor, pero ¿cómo me vas a traer hasta aquí y yo no tengo los recursos que necesito? Yo no tengo la capacidad de poder, me da miedo, Señor, de poder aprender a manejar un vehículo. Y ese miedo entraba dentro de mí porque años atrás me accidenté con una de mis hermanas, y después una de mis otras hermanas se accidentó, y todo eso contribuyó a que yo dejara ese miedo dentro de mí. Y cuando yo dejé ese miedo que se quedara dentro de mí, nunca yo oré o le pregunté al Señor que me quitara ese miedo. Entonces ese miedo todavía estaba dentro de mí, ese miedo de ir y agarrar un vehículo y poder manejarlo en la calle y tener a mi hijo en mi carro o ir a la distancia, me daba un miedo. Y entonces cuando eso pasó en mi vida, yo me acordaba de este versículo de 2 Timoteo 1:7, que dice, porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y este versículo me ha ayudado a mí muchas veces. Pero cuando aprendí a manejar, yo declaraba que Dios no me había dado espíritu de cobardía, sino de poder para manejar. Porque cuando yo aprendí a manejar, no solo me ayudó a mí, pero también me ayudó de que cuando una hermana o alguien me dijera, oh, no puedo ir al servicio hoy, y yo y estaba a la distancia de que yo la podía recoger a esa hermana o a la persona que necesitaba recoger, que yo podía ayudar a esa persona a ir al servicio. Y le doy gracias al Señor porque
pude yo aprender y pude tomar el control sobre esa área en mi vida. Tuve que darle al Señor dominio para que Él pudiera hacer lo que tenía que hacer dentro de mí, para que Él me usara, porque yo soy la sierva del Señor, porque yo soy un vaso útil para el Señor. Amén. Y entonces eso me ayudó, y me ayudó para la honra y gloria de Él, porque había un propósito, porque el Señor, yo le di que Él tomara el control, dominio propio sobre mi vida. Y entonces eso me dio gusto de poder yo hacer eso, y de que el saber de que aunque uno piensa de que eso no tiene nada que ver con el Señor, a veces en, en, en otro caso sí tiene propósito, porque todo lo que uno pasa, hay un propósito para el Señor. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Y otra área que yo tuve este año, que tuve que pasar por una prueba, fue de que tuve que, este año en enero, comencé a pasar por unas, este año en enero 2023, fui al doctor. Algo que por lo normal siempre hago cada año, pero este año fue un poco diferente. Este año me tocó ir al doctor. Tuve que esperar unos meses para ir porque COVID pasó el 2020 y 2022 y todo lo que estaba pasando. Las citas, era muy difícil agarrar una cita con el doctor si no era necesario. Ellos no lo miraban como que era muy, muy necesario, ¿verdad? Entonces esta cita era por lo normal, solo mi, mi, mi chequeo físico de lo que hago todos los años. Y entonces cuando me tocó ir, entonces yo le pedí al doctor que me hiciera análisis de sangre, análisis, que me hiciera otros chequeos físicos y todo, ¿verdad? Y entonces una de las llamadas que recibí de regreso en febrero fue de que me tenían que hacer biopsia, porque habían encontrado algo dentro de mí, de que los doctores me habían dado dos opciones, que iba a hacer quimioterapia o tenía que hacer una operación, y dependiendo de los resultados de esta biopsia. Entonces, le daba yo gracias al Señor por tener su palabra. Lloré como niña, lloré porque bastantes cosas estaban pasando por mi mente. Lloré tanto que yo no sabía qué iba a pasar, pero una cosa yo me acuerdo que sí clamaba al Señor, y yo le pedí al Señor que Él tomara control sobre mi vida, que Él tomara control sobre mi salud, que Él tomara el control sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, porque todavía tenía que yo continuar con mi día diariamente. Todavía tenía que ser mamá, todavía tenía que ser esposa, todavía tenía que ser empleada, todavía tenía que ser hija, todavía tenía que ser líder. Y en eso yo dije, bueno, Señor, tú me has dado el dominio para cancelar cada reporte negativo que los doctores me estén dando. Yo sé que que lo que han encontrado, Señor, tú vas a tomar control sobre esa parte de mi vida. Que tú no vas a dejar estas células que crezcan. Tú vas a cancelar, Señor. Tú vas a quemar, Señor, que estas células no reproduzcan más, que estas células se van a quedar en el sitio donde las han encontrado, y que esto no va a progresar más de lo que ha avanzado. No va a avanzar. Tú me has dado dominio, Señor, para cancelar cada reporte negativo que me han dado. Tú toma control sobre esta situación. Señor, yo no sé qué va a pasar, Señor, pero yo sé que tú tienes propósito. Yo sé lo que tú tienes. Y comencé a proclamar, a pedirle al Señor, porque, hermanas, no podemos dejar que la cobardía tome el control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro ser, sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo físico. Pues la palabra nos ha dicho que Dios nos hizo desde el principio a su imagen y semejanza, y nos dio dominio. Y si tú crees que el Señor te ha dado dominio, tú tienes que doblar rodilla, y tú tienes que pedirle al Señor que Él tome control sobre esa situación, porque
sobre todas las cosas el Señor tiene el dominio. Él fue el que creó los cielos y la tierra y Él es el autor de nuestra vida. Amén. Entonces, eso fue algo difícil para mí que, que tuve que pasar. Y le doy gracias al Señor porque la próxima biopsia sí regresó para atrás y tuve que hacer una decisión y gracias al Señor lo único que pasó fue de tener solo una cirugía donde pudieron tomar todo lo que tenían que tomar y gracias al Señor no pasó a más. Todo lo que tuvieron que quitar, lo quitaron y hasta ahí fue. Amén. Y le doy gracias al Señor por eso. Y como les comparto con ustedes, eso fue algo difícil, pero le doy gracias al Señor porque pude proclamar la palabra del Señor. Y les quiero recordar estos versículos una vez más, que el Señor pues me habló por estos versículos. Amén. Y eso fue porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es 2 Timoteo 1:7. Y si uno camina con el Señor y estamos creciendo más con el Señor, entonces tenemos que aplicar de que nosotros vamos a desarrollar el fruto del Espíritu dentro de nosotras para que sigamos adelante y de que eso es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todos estos sí uno los necesita, amén. Y más el dominio para que uno no se quede callado y que uno pueda hablar y hablar con el Señor para que uno pueda cuando ore proclame estos versículos sobre nuestra vida, amén, y para que uno pueda continuar con el Señor y dejando que el Señor haga sus milagros dentro de nosotros para que podamos nosotros hablar y enseñar, aprender y podamos continuar creciendo en las cosas del Señor. Amén. Espero de que esto sea de gran bendición para ustedes y las miro mañana o las miro en el próximo video. Amén.